En estos momentos estamos viviendo una crisis de volatilidad cambiaria, cambios obviamente desde el punto de vista de la economía que se viene, y para eso vamos a hablar, y nos acompaña el economista Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica. Así que bueno, bienvenido Ramiro. Te toca nada menos que tratar de darnos algún panorama acerca de qué es lo que estamos viviendo actualmente y qué podemos esperar de lo que se viene ahora con, digamos, la firma del acuerdo de FMI, con lo que está pasando con el tipo de cambio, de qué manera esto se va a poder ordenar, si estos cambios dentro del central son lo adecuado, y todo esto, digamos, es sumamente importante, obviamente, para todos, y para aquellas inversiones que tienen que mirar en largo plazo, como la inversión inmobiliaria, más que ninguna prácticamente. Así que, bueno, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo analizamos? Bueno, la verdad que la primera conclusión es falló el gradualismo, ¿no? Lo que estamos viendo es justamente que falló el gradualismo. El gobierno, cuando asume, hereda un desmadre macroeconómico que, después de liberar mucho los precios, el comercio exterior y también el mercado cambiario, va con un gradualismo para intentar atacar lo estructural, que era un déficit fiscal gigante y un déficit externo gigante. Estamos hablando de un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, cuando en Europa 1 de 3 ya prende todas las alarmas para estar dentro de la Unión Europea. No, este gobierno lo pasamos ampliamente, más del doble. Entonces te mostraba que era una situación macroeconómica muy complicada para intentar destrabar, que se propone este plan gradualista. Pero el plan gradualista, partiendo de una situación tan de tamaño déficit, te iba a exigir mucho endeudamiento. Tal fue así que durante el 2016, 2017 y enero de este año se tomaron 70.000 millones de dólares de deuda externa para intentar apagar el gradualismo, ¿no? El déficit fiscal se bajó de 7 a 5 del PBI, aún bajando 2 puntos del PBI en impuestos. O sea, hubo un esfuerzo fiscal, pero no alcanzaba para tranquilizar a los mercados. Aún 5% de déficit fiscal, estar claramente arriba del 3 que te cuento, que en Europa ya genera todo, prende todas las alarmas. Entonces, lo que estamos viendo es que el gradualismo se quedó sin nafta. El gradualismo se quedó sin posibilidad de seguir tomando deuda en el exterior, dado que no lograba cumplir sus propias metas. Porque supuestamente el gradualismo de Pizarrón para esta fecha ya tendría que tener una inflación de un dígito. De hecho, recordad que este año arrancaban con una meta del 10, la elevaron a 15, terminó, ahora estamos más cerca del 30. Y en lo fiscal también se corrió, a punto tal de que el gradualismo que presentó Prat-Gay decía que para el 2019 el déficit fiscal ya iba a estar en menos de 1 punto del PBI. Y estamos firmando un acuerdo a ver si lo bajamos, con el FMI, a ver si lo bajamos a 4 puntos del PBI el año que viene. Entonces, se corrieron las metas monetarias, se corrieron las metas fiscales. El gradualismo no lograba ni cumplir sus propias metas, y sobre eso el componente que la oposición directamente no reconoce ni la necesidad de un ajuste. O sea, ni siquiera reconocen el problema que gestaron y tampoco reconocen la necesidad de un ajuste. En ese escenario, el que estaba invirtiendo desde afuera, apostando en Argentina, dicen, pará, el oficialismo no cumple sus metas, la oposición no reconoce la necesidad de un ajuste. Genera mucha desconfianza, ¿no? Genera una desconfianza que el inversor extranjero se corrió, le pegó en el cimiento del gradualismo, que era el financiamiento externo. Entonces el gobierno tuvo que salir al rescate del FMI, a que ponga la plata para financiar el gradualismo que ya el sector privado no quiere poner. ¿Y ahora vamos a seguir con ese gradualismo? ¿Va a cambiar el gradualismo o vamos más hacia el shock? No, mira, lo que sigue, el gobierno, el FMI tiene muy en claro de que en año electoral, si a Cambiemos le llega a ir mal y vuelve el peronismo estuvo, no solo gestó el desmadre macroeconómico. Hoy venimos de un mes atrás nada más que se abroqueló para directamente no hacer un ajuste, ¿no? Entonces, vos fijate que ahora la discusión va a ser, por ejemplo, el inversor va a poner los ojos en el presupuesto 2019, a ver si el arco político está dispuesto a acomodar las cuentas públicas, a ver si quieren tener las cuentas públicas como un país normal, de que como máximo un déficit fiscal de 3 puntos del PBI y ya prende las alarmas. Entonces,
En septiembre de este año, octubre, cuando se discuta el presupuesto del presupuesto de 2019, que tiene adentro las pautas, va a tener adentro las pautas con que recién se hizo el acuerdo con el FMI, el inversor va a decir, bueno, a ver cuál es la voluntad del arco político de cumplir el proyecto del FMI. ¿Por qué? Porque después hay elecciones. Entonces uno puede saber si los desembolsos que va a otorgar el FMI, no importa quién gane, van a estar asegurados. Porque si vos no estás de acuerdo con el ajuste del FMI, decime quién te va a financiar después. Entonces, el inversor va a estar mirando muy atentamente la discusión del presupuesto y anticipándose de a ver si van a estar los desembolsos del 2019 en adelante. Y todo eso, Ramiro, en la economía real, de todos los días, en la de los negocios, sí, en la inflación, sí, en, obviamente, la cotización del dólar, ¿cómo impacta? Fuerte. A ver, el gradualismo se estaba apoyando demasiado en la deuda externa y fluían los dólares en la economía, pese a que no los generábamos, ¿no? Estábamos viviendo de prestado, los argentinos estaban viviendo de prestado. Antes vivían de las reservas, no es que de repente de la nada, ¿no? Una vez que la soja desapareció el boom de los commodities, empezamos a vivir de las reservas y después cuando se libera el cepo empezamos a vivir de la deuda, ¿no? Ahora ya no tenemos ni la reserva ni la soja en 600 y tampoco tenemos la deuda. Entonces, el dólar en Argentina es un bien escaso ahora y en consecuencia tienen que subir su precio. Lo que estamos viendo es eso. Es que el dólar en Argentina es un bien escaso porque ya no tenemos ni la soja en 600, ni las reservas para manotearlas, ni el nivel de endeudamiento. Entonces el dólar se está acomodando a una nueva paridad que reduzca la demanda de dólares de la economía en general. O sea que podemos todavía a este nivel de 27, 28, estas cotizaciones de los últimos días, con este cambio, Banco Central, todo, sí, digamos, ¿se podrá estabilizar dentro de eso o todavía, obviamente, tenemos que esperar a ver si el mercado sí admite estos niveles de precio? Bueno, dos componentes. Primero, el FMI en prioridad puso el desarme de las LEVAC, porque este gobierno dentro del gradualismo estaba emitiendo al 30%, no frenaba nunca, no tenía un voluntarismo en las metas de inflación que no se coincidían con su comportamiento en la creación de dinero. La creación de dinero iba al 30%, pero decía que los precios iban a ir al 10%. No cuaja. Lo único que genera inflación es la creación de dinero y iba al 30%. Es un efecto monetario. De hecho, fíjate que iba al 30% y estamos hablando que la inflación se va al 30% ahora. Así que el efecto de que la emisión genera inflación, que Argentina no sé por qué no lo quiere aprender y el mundo ya lo aprendió, por eso el mundo no tiene inflación y nosotros sí, el mundo ya lo entendió, nosotros todavía no parece que los argentinos no quieren entender las conclusiones básicas del siglo XX. Una era esa, ¿no? Entonces, el FMI ahora va a dar una mano en lo que es el desarme de las LEVAC, que son las mismas que todos estos pesos hoy están corriendo al dólar, ¿no? Que están generando una presión. ¿Y cuándo se agota el desarme de las LEVAC? Cuando se puedan bajar las tasas de interés acorde a una proyección de inflación. Si el acuerdo con el FMI tiene una inflación de vamos a la meta máxima, 21%, bueno, la tasa de interés tiene que converger a un número muy cercano a eso. Si querés, 2, 3 puntos por arriba de eso. El Banco Central no tiene por qué asegurar una rentabilidad por encima de la inflación. Si quiere el sector privado ganar plata, que invierta en el sector privado. No puede que solo el Banco Central le garantice el rendimiento. Hablando de tiempo, suponiendo algún plazo estimativo como para que esto se pueda dar, esa convergencia. ¿Cómo lo ves? Yo recién te hablaba de la cuestión económica, netamente el desarme de las LEVAC, que con 7.500 millones de dólares, como trae el FMI, vas a pagar bastante el fuego de las LEVAC, sumado a la gran devaluación o licuación del propio pasivo. Acá se acaba de licuar la base monetaria y el stock de LEVAC de una manera notoria, que hace que el Banco Central haya ganado, o entre comillas ganado, más de 20.000 millones de dólares, pero me quedo corto. O sea, la licuación de pasivo, como siempre, ¿no? El que estuvo en pesos ante la devaluación pierde mucha plata, salvo el Banco Central, que era el que estaba endeudado en pesos, ¿no? Entonces,
Pero eso es el punto económico. La crisis de las LEVAC, después de tamaña de evaluación y 7.500 millones de dólares del FMI, se puede apagar. Ahora, para saber cuándo se estabiliza esto, es la política. A ver, Argentina no puede todavía coquetear si quiere o no quiere una economía de mercado. Y eso todavía lo está haciendo. El arco político todavía coquetea en que no sabe si apuntarle a Venezuela o apuntarle a la OECD. Entonces, el inversor y el FMI, la verdad que le interesa poco si es medio punto más o medio punto menos de un déficit fiscal que es grande, pero que si tenés voluntad se corrige. Porque si los países salen de guerra, ¿cómo Argentina no va a corregir? Sin tener guerra no va a corregir su déficit fiscal. Ahora, tenés que tener la voluntad de corregir el déficit fiscal. Lo cual está muy en duda, porque vos viste hoy que después de atrasar una década las tarifas y subsidiar la energía a punto tal de destruir el sistema energético y hoy están importando energía, la misma oposición en bloque evita el aumento de tarifas y de salir del atraso tarifario y continuar con los subsidios cuando ya no hay ni plata para sostener ni los subsidios ni importar energía. Entonces, primero es si el arco político apunta para el mismo lado de una economía de mercado, los mercados se empiezan a relajar y dicen, sí, con tiempo esto se corrige. Porque aún cuando te digo que tomaron 70.000 millones de dólares de deuda, el ratio de deuda pública todavía algo de margen tiene, ¿no? A ver, el ratio de deuda pública está en 36, 37 puntos del PBI. 36, cerremos en 36 puntos del PBI, tiene margen. Hay países, incluso latinoamericanos, que tienen 70 de ratio deuda PBI. Argentina no está recontra endeudada, pero lo poco que se endeudó no muestra voluntad de pagarlo. Por lo menos no todo el arco político. Entonces tiene que quedar claro que Argentina tomó deuda para financiar el gradualismo y está dispuesta a pagarla. Porque si no quieren el ajuste, pero tampoco quieren la deuda, entonces ¿cómo se financia los déficits que quedaron? Ahora, ustedes desde la consultora, ¿no? Y vos, como digamos que manejás todo lo que tiene que ver con la macro, los distintos sectores y demás. ¿Cómo ves dentro de todo este escenario que se está viviendo, la macro, concretamente al sector de la construcción, que genera tanta actividad, y por otro lado también a el sector inmobiliario que venía tan traccionado con las ventas a partir de los créditos UBA? Claro, bueno, obviamente este efecto de fuerte devaluación que ahora va a empujar los precios y hacer caer el salario real, tanto en pesos y aún más en dólares. Porque aún cuando la inflación se vaya al 30, en dólares el salario cae, en términos reales, cae un 30%, ¿no? Porque la devaluación fue del 60, 70%, la inflación en 30, vos estás cae muy fuerte la capacidad de compra en dólares, ¿no? Y a eso sumale que el crédito también va a resentirse y notoriamente. De hecho, ya el crédito a 3,5 no existe más. Exacto. O sea, tenés que ir a buscarlo a 8. Hoy sí lo conseguís. En consecuencia, el poder de compra de una propiedad cae fuerte. Entonces esto también va a impactar en la demanda de propiedades porque de repente desaparece la capacidad del ingreso. El que compra por ingresos pierde y el que compraba por crédito UBA desaparece. Entonces, el impacto sobre la demanda de propiedades sí se va a notar. Y ahora, ¿vos pensás que puede haber algún efecto, por ejemplo, porque también así como cae el precio, si se quiere, o debería ajustar el precio de la propiedad final, también el costo de la construcción, ¿no? O sea, construir hoy, comparado con hace 2 meses atrás, es un 25-30% más barato en dólares. Claro. Esto puede generar que, como pasó otras veces, inversores en dólares se decidan a invertir en proyectos de construcción. ¿Cómo lo ves? ¿O lo ves todavía? No, cuando se estabiliza, si es que se estabiliza, obviamente la señal para construir, para la oferta, es la que viene. O sea, anula la demanda inmediata de una construcción final, pero activa cuando se estabilice, dado que en dólares baja fuerte el costo de la construcción. El que tiene dólares ya en la mano, le baja fuerte el costo de la construcción y es el momento para invertir una vez que se estabilice. Pero el cuándo se estabiliza depende de la política. Puede durar 1 año, no sé cuándo se estabiliza. Entonces, dependiendo de cuánto se estabiliza y de cuando se decida si quiere o no invertir en año electoral o no, entonces dependiendo de
la señal, ya te digo, si como en Estados Unidos republicanos y demócratas, que tienen profunda diferencia, discuten de todo, pero no una economía de mercado y no la libertad, perfecto. Pero en Argentina discutimos, no estamos en ese nivel, todavía estamos discutiendo en muchos escalones más abajo. Discutimos a ver si apuntamos al siglo XX o al siglo XXI directamente, ¿no? Entonces, y ahora, por ejemplo, vos si tenés que, para terminar, ¿no? Si tenés que dar una recomendación con respecto a qué tendríamos que esperar, qué tendría que pasar en las próximas semanas, como para que esto realmente se llegue a esa estabilización. Mirá, la verdad que es difícil predecir Argentina. La verdad que hasta hace 2 meses atrás estábamos hablando de que Cambiemos se fortalecía y que incluso el presidente se animaba a lanzar su reelección, ¿no? Y de repente ahora estamos en una situación de crisis que hasta hace 2 meses casi ni se veía. Entonces el contexto argentino es muy difícil de evaluar, la coyuntura te come en el análisis, ¿no? Ahora es ver seguir el programa del fondo, en qué magnitud se logra cumplir, y ya te digo, el presupuesto de 2019 es clave para ver la señal política, porque ahí se va a saber quién está dispuesto a acomodar las cuentas públicas de Argentina y quién no, de 2019 en adelante. O sea, eso vos decís es septiembre. Septiembre, octubre, lo que lleve la discusión del presupuesto. O sea, esta segunda mitad de año, ¿vamos a crecer o va a haber caída del PBI? No, ya se están proyectando caídas. El año arrancó, si querés, con proyecciones del 3% de crecimiento. La sequía le comió un punto directo, ya estábamos en 2. La primera devaluación le comió otro punto, ya estábamos en 1% de crecimiento. Y la reciente devaluación ya le comió el otro punto. Así que estamos hablando de que la economía se estanca. Se estanca porque arrancaba desde tan arriba, porque arrancaba los primeros meses, se creció arriba del 4% interanual. Mucho rebote todavía, no era crecimiento genuino. Entonces se cae fuerte desde el 4% a interanuales negativos, el promedio te va a dar muy cercano a cero, con una inflación que se acelera, según el FMI, un máximo de 32%, según lo que está pautado en el acuerdo. Si se acelera arriba del 32%, hay que rever el acuerdo. Haciendo las cosas bien. Sí. Bien. El año que viene, ¿qué podemos esperar en cuanto a inflación y crecimiento? Dándose... Sí. Digamos, un escenario positivo y que seamos serios y coherentes, y haciendo las cosas bien. Haciendo eso, el escenario serio y coherente que en política argentina casi no existe, vamos a suponer de que existe y que el arco político toma conciencia de la crisis que está llevando a la Argentina en este momento. Haciendo ese ejemplo, el escenario base que hay que tener uno en la cabeza es lo pautado con el FMI. Ese escenario sería que la inflación, que ahora se acelera a un máximo de 32, debería bajar a un máximo, como máximo 21. En el mejor de los casos, hasta el año que viene, un 17. O sea, ese es incluso lo que se acaba de firmar con el FMI. Ese es el escenario base, pensando que la política no mete otra vez el juego sucio de hacer ruido lo suficiente como para que se caiga incluso un acuerdo con el fondo. Entonces, es difícil de prever, pero bueno, en el escenario base hoy yo tomaría como el escenario base del FMI un poquito más arriba, porque es muy probable que incluso no se logre cumplir a rajatabla, pero si la tendencia es hacia ese lado, los refinanciamientos del FMI están asegurados, más en la era Cambiemos considero que está casi asegurado, porque el esfuerzo para intentar cumplir las metas se va a mostrar. Ahora veremos si un gobierno con minoría en ambas cámaras hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero el esfuerzo lo van a tener y por lo tanto el FMI va a acompañar hasta el último día. Ahora sí, la última. ¿Qué pensás de la UBA? Así, digamos, de la creación de esa unidad de cuenta UBA en sí misma. Mira, te hago 2 lecturas. Te hago la lectura micro y te hago la lectura macro. La lectura micro, la lectura para el inversor, quien estaba alquilando en su momento, le era una oportunidad genial para salir del alquiler y proponerse a comprar algo. Un UVA al 3,5% de tasa de interés implicaba, si uno iba a comprar una propiedad de $100.000, el costo del crédito era igual a lo que hoy pagabas de alquiler. Incluso menos. E incluso menos. Es decir, si por $100.000 hoy alquilabas en Buenos Aires por 13.000 pesos,
el crédito iba a ser por menor a 13.000 pesos, hablando de dos ambientes, ¿no? De $100.000. O sea, la oportunidad para el que estaba alquilando y no tenía otro margen de ahorro que nada más que el alquiler, le fue una oportunidad tremenda y por eso fue tan notoria la demanda. Y de acá en adelante, el que está dentro del crédito, el crédito se va a actualizar con la inflación como se va a actualizar el alquiler. Así que vamos a suponer que Argentina le suma otros 13 ceros a la moneda, como viene la historia argentina. Bueno, el costo del crédito o el costo de la cuota también va a subir 13 ceros. O sea, el costo de alquilar también. Entonces, siempre le va a costar un alquiler la cuota. ¿Me entendés? Sí. O sea, como siempre. O sea, vos lo ves bien desde el punto de vista, digamos, de la micro. Como unidad, como una manera de... Como un amigo me dice, che, me conviene estoy alquilando, ¿me conviene al 3,5? Ya, tirate de cabeza. Bueno, pero ahora no tenemos 3,5. Claro. Ahora, vamos al otro, ¿cuándo empieza a subir? Una tasa del 8 del UVA implica que la cuota va a ser un alquiler de un mes y medio de alquiler, la cuota. O sea que si estabas en 13, ojo que de hora de UVA vas a estar pagando cerca de 17, por decir un número. Y supongamos... ¿cuál sería la tasa de interés que te duplica y serían 2 alquileres? Ahí estamos hablando de que sería una tasa cercana a 13. Entonces, el UVA depende a qué tasa. A 3,5 tirate de cabeza, es lo mismo que un alquiler. A 1,5, ojo que es un alquiler y medio. Igual así lo pienso. Si la podés pagar, aún así la pienso. Ya 2 alquileres me parece demasiado. O sea, ya cuando la tasa empieza a estar arriba del 10, ya está. Ya fue, no te metas. Eso es lo que le diría a un amigo, siempre evaluando el contexto y la capacidad de ahorro y la capacidad, las necesidades, quizás necesita ya mudarse porque le nace un hijo, ¿viste? Esas cuestiones siempre se meten en el... Pero como sistema en sí mismo no es un sistema que, digamos, que pueda entrar en crisis o que no entró en crisis con toda esta cuestión. Bueno, ¿no? ahora... En sí mismo, para que lo tenía tomado. Está bien. No, a ver, no va a entrar en crisis al 3,5, a otra tasa sí entra en crisis. No. A 3,5. ¿UVA qué tasa? Me hablo con respecto a que el sistema pueda quedar fuera de uso, que pueda quedar descalzado el que tomó un crédito en UVA. Todo dependerá de justamente su ingreso, lo que vos decías, que evoluciona, su ingreso teóricamente evolucionará de manera similar a lo que evolucione. Hay un punto, el alquiler, vos sabés muy bien, se pacta para 2 años y se actualiza si querés, semestralmente, como mucho. Mientras que la UVA se actualiza todos los meses. Entonces, en un salto inflacionario como el que podemos llegar a ver, el que ya tenía un acuerdo, en cierta medida, termina licuando el costo, el costo del alquiler, cosa que en el UVA no pasa, se traslada directo. Entonces, en una aceleración muy rápida de alquiler, a vos a un par de cuotas te puede llegar a afectar, porque todavía no te actualizan el salario, ¿no? Entonces, hay momentos de coyuntura, que puede ser justamente estos meses, aunque según a qué tasa entraste, porque si aún la tasa del 3,5 se te actualiza a 9.000, el alquiler sigue estando por debajo. Si vos entraste con un UVA que pagás 8.000 y se te actualiza el toque a 9.000, sigue estando por debajo de un alquiler que era 13. Entonces, eso desde la micro, desde el análisis de una persona, de un amigo que se viene a charlar y con un café me importaba más desde la macro. Desde la macro, el sistema, la única forma para que sea masivo porque acá también fue una cuota... El crédito hipotecario. Sí, el crédito hipotecario, de hacerlo masivamente. La realidad es que acá había un subsidio desde el Estado. Las cuotas al 3,5 es que estaban las tasas subsidiadas. ¿Cómo era que un argentino promedio casi sin capacidad de ahorro se financia a la misma tasa que el Tesoro americano? Acá hay un subsidio implícito muy fuerte, como para que nadie se pueda financiar a la igual tasa que tío Sam. Y entonces, entonces tiene una cuota de subsidio que obviamente que se pone en evidencia cuando ahora me pongo del lado de la macro, se pone en evidencia que tenía una cuota de subsidio cuando estaba en 3,5.
que no es estar subsidiando, no, entonces no era muy genuino que digamos, no dejaba hacer otro subsidio como los tantos que hace Argentina para todo el tiempo para intentar escaparle al Estado que termina agobiando la actividad privada. Entonces la única manera de que el crédito subsista en Argentina y que sea mucho mayor que 2 puntos del PBI como es lo que hizo el UBA, que sea 100 puntos del PBI como tiene crédito hoy Chile, 100 puntos del PBI. Para hacer eso tenés que achicar el Estado para que no haya más inflación, para que el Estado nunca se tenga en la tentación ni darle a la maquinita ni darle a la deuda pública. Las dos grandes cosas que hace Argentina siempre. Nunca discute cómo hacer el ajuste y solo discute si va a tomar mucha deuda o si va a emitir mucho. Si vos achicás el Estado lo suficiente como para que sea pagable desde el sector privado y entonces no apela ni al endeudamiento ni a la maquinita, en consecuencia reaparece el crédito y es para todos y sin necesidad de subsidio para nadie. Bueno, Ramiro, muchas gracias y bueno, seguramente en estos momentos, resulta bastante difícil encontrar ahora, digamos, dónde estamos bien parados y cómo vamos a salir, pero bueno, me queda algo de lo que hablamos, tratemos de hacer las cosas seriamente y hacer las cosas bien y pensando en largo plazo. Bueno, sí, Argentina lleva 70 años de decadencia, ¿no? Tomar conciencia de que esto si no tomas, la decadencia no corta. O sea, vos tenés países centroamericanos que siguen en decadencia, aún desde niveles incluso de pobreza mucho más notorio de lo que tiene hoy Argentina. O sea, si no cortás este ciclo, no corta la decadencia. Entonces tiene que tomar conciencia el arco político y la sociedad entera para que se dé cuenta de que esta decadencia no está cortando y que es profunda y que estamos viviendo nuevamente una crisis justamente porque no queremos ajustar el Estado. Bueno, muchas gracias. Por favor. Esto fue Reporte Inmobiliario TV.